La diabetes en el embarazo produce la necesidad de la planificación más cuidadosa del embarazo. La diabetes, como es evidente, ya lo hemos dicho un montón de veces, aumenta el riesgo de malformaciones congénitas, abortos involuntarios, especialmente en los que presentan en las diabéticas previas y en quienes desarrollan la diabetes durante el embarazo, las mayores posibilidades de desarrollar macrosomía, polidramnios, trabajo de parto prematuro, lesiones en el parto tipo distocia de hombros, preeclampsia e infecciones de vías urinarias especialmente. Y es necesaria la regulación del monitoreo clínico, bioquímico y los ultrasonidos más frecuentes. Como habíamos visto antes, esta es la clasificación de White para la diabetes en relación a su evolución clínica. Vemos cómo los estadios o las clases A1 y A2 corresponden a la diabetes gestacional, tanto que solamente se controla con dieta como la que se controla o necesita los medicamentos. El otro tipo de diabetes que encontramos según White es un tipo de diabetes donde esta es un poco más grave, pero no tiene ninguna, todavía no, o sea, aparte de la glicemia alterada, no presenta ninguna enfermedad vinculada, lo cual ocurre en los estadios B y C, en la clase B y C, donde se relaciona más bien al tiempo de evolución de la diabetes. Es importante recalcar que si tienen no importa qué tiempo tenga de evolución, si tiene alguna alteración clínica que nos haga tomar otro tipo de medidas, generalmente esto se localiza en la clase D, F, R, T, o si hay problemas cardíacos en la clasificación H. Hay un grupo especial de pacientes que no han desarrollado todavía una diabetes gestacional, pero que sí están en riesgo de hacerlo. Son pacientes que requieren observación y que generalmente no llegan a desarrollar las complicaciones de la diabetes gestacional. Son las mismas pacientes que desarrollan la resistencia a la insulina y que se diagnostican cuando tienen glucosa en ayunas menores a 125 miligramos por decilitro, pero que pasan de 100 y que pudiesen en los controles prenatales normales llegar a tener la prueba de tolerancia oral a la glucosa alterada, o sea, fuera de rangos normales, pero no en valores demasiado altos. Es importante establecer objetivos en cada tratamiento. ¿Qué queremos hacer o qué queremos que pase cuando tenemos una paciente con una diabetes gestacional? 1. Mantener los niveles normales de glucosa. 2. Prevenir la aparición de complicaciones obstétricas si fuese posible, ya que si hay alguna malformación definitivamente no podremos prevenirla, pero sí podemos diagnosticarla a tiempo. Igual, prevenir las complicaciones fetales y especialmente las neonatales. Una de las cosas que debemos determinar desde el principio es el momento óptimo y apropiado para el parto. Eso requiere el saber si necesitamos o no realizar la maduración pulmonar fetal con el fin de sacar al bebé y disminuir el riesgo de distrés respiratorio. Además, está la educación en la paciente, que es sumamente importante porque eso nos ayuda, uno, a que la paciente esté alerta y nos avise en el momento en que aparezca algo en lo que tengamos que actuar inmediatamente. La educación también está destinada a que la paciente lleve una correcta dieta, que haga el ejercicio que corresponde y que se administre la medicación, en este caso la insulina, de manera adecuada. En pacientes que aún no logran embarazar o en pacientes diabéticas que no embarazan, la planificación es importante porque, como vimos anteriormente,
Las pacientes que han mantenido niveles de azúcar normales de 3 a 6 meses antes de la concepción han logrado tener embarazos relativamente normales. Si ustedes se dan cuenta en esta diapositiva, no estamos diciendo nada diferente de lo que se hace en el control prenatal normal, pero que si le ponemos especial atención nos vamos a dar cuenta de lo importante que es. Así, de la semana 6 a 8 debemos confirmar la viabilidad del embarazo y la edad gestacional, lo cual es evidente en todos los embarazos. Los marcadores ecográficos a la semana 11 y la 14, como son la translucencia nucal y la presencia del hueso nasal, que nos descarta casi al 100%, nos descarta la presencia de algún tipo de trisomía. Y la presencia o el porcentaje que vayamos a encontrar en el resultado en la hemoglobina glucosilada. De la semana 20 a 22 es supremamente importante la ecografía morfológica para determinar la formación de los órganos fetales. En la semana 28 a 30 e inclusive de aquí en adelante hasta la 38 lo que valoramos es el crecimiento fetal. A ver en qué momento empieza a crecer más de lo que debe y compararlo con el nivel de glicemia en ese momento, porque podría estarse escapándose de nuestras manos. A la semana 36, no solamente la valoración del crecimiento fetal, sino la posibilidad de extraer el producto y la necesidad de una maduración fetal en el caso un poco antes de la semana 34 o 32. Y si logramos llegar hacia un embarazo de 38 semanas o mayor, pues tenemos que programar el parto o la cesárea y tomar las medidas necesarias para la estabilización de la madre y del bebé, e incluso del recién nacido. Un pequeño resumen: en el primer trimestre no olvidar la hemoglobina glucosilada, realizar las glicemias de base que generalmente se les hace cada mes, pero no está de más realizarlas cada 2 semanas, o insistir en la paciente la glicemia diaria, determinar si tenía una hipertensión previa para ver si es que eso va a complicar la evolución del embarazo. Como dije, el monitoreo de la glucosa casera. Si la paciente está recibiendo insulina, ajustar las dosis para que o no demos demasiado o el embarazo no haya alterado la cantidad de glicemia que tenemos en ese paciente. Y el ultrasonido, donde debemos encontrar de nuevo la presencia del hueso nasal y la medición de la translucencia nucal. Recuerden que un feto macrosómico tiene un mayor riesgo de muerte fetal, no porque sea más grande está mejor, no porque esté más gordito está mejor el bebé. Recuerden que las posibilidades de muerte fetal son altas dentro del útero, y debido al mal manejo que tienen del oxígeno los macrosómicos, pues la asfixia perinatal o la asfixia intrauterina es bastante común. Recuerden las complicaciones del parto y el parto prematuro, y evaluar correctamente el peso del bebé, porque una de las complicaciones más importantes son las displasias de hombros y la asfixia perinatal. El trauma materno, como dije anteriormente, y no dudemos en realizar una cesárea. No olviden la dieta, sea que esté recibiendo tratamiento o no con insulina o con hipoglucemiantes orales, donde la ingesta calórica depende de del índice de masa corporal de la paciente, y una tabla útil es la de la ingesta calórica, donde si el índice de masa corporal es de 20 a 24.9, la cantidad de calorías por día es de 30 kilocalorías. Si es de 25 a 39 es de 25 kilocalorías por kilo y por día. Y si es una paciente muy obesa, hay que restringir las kilocalorías a 20 kilocalorías por kilo y por día. Recuerden que es muy importante para
porque no se trata simplemente de restringir, sino que se trata de restringir para evitar complicaciones sin desnutrir a la madre o al bebé. ¿Qué queremos que pase una vez instaurado el tratamiento? De nuevo, sea por la dieta o sea por los medicamentos, lo que queremos es que la glicemia en ayunas sea menor a 90 y la postprandial en la prueba de tolerancia de la glucosa sea menor a 120 en la primera hora e incluso en la segunda hora posterior a la toma de la glucosa. Respecto a los medicamentos, hay una duda interesante respecto a si se debe cambiar los hipoglucemiantes orales que tomaba una diabética cuando embaraza por insulina. Es evidente que mientras más control haya es mejor, y es cierto que el dar insulina lleva un mejor control que los hipoglucemiantes orales, porque los hipoglucemiantes orales no los podemos controlar, en cambio las dosis de insulina sí las podemos manejar. Sin embargo, si hay pacientes que llegan y que aún tomando solo hipoglucemiantes orales podrían estar adecuadamente controladas sin necesidad de insulina. La pregunta es, ¿queremos correr ese riesgo? Como vimos al principio, se debe iniciar con dos tipos de insulina, la NPH y la regular, no así la rápida, que la rápida la utilizamos para ajustar dosis, pero usamos la NPH y la regular a dosis de 0.2 a una unidad por kilo y luego evaluamos. Al principio teníamos un esquema de dar de 0.7 unidades en el primer trimestre, luego una unidad por kilo en el segundo trimestre y luego evaluarlo de acuerdo a la necesidad. No existe un esquema estandarizado respecto a eso, se lo personaliza de acuerdo a la respuesta de cada paciente. E insistir en el automonitoreo de la paciente, que nos evita la hospitalización innecesaria. En la tabla que ven ustedes están los tipos de insulina que existen en el mercado y que nosotros utilizamos para las pacientes diabéticas y que las manejamos y las jugamos de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, tenemos la forma como se comporta la NPH, que nos da la mayor duración en horas, y de acuerdo a los valores de glicemia nos permite a nosotros decidir si es que damos esta medicación o aumentamos o disminuimos en qué momento del día. Por ejemplo, si nosotros damos una NPH en la mañana y los valores de glicemia están normales, pero en la noche se altera, podemos manejarlo con una insulina NPH en la mañana y en la tarde o noche cambiarla o utilizar una dosis más pequeña de una insulina rápida. ¿Cómo manejamos ese tipo de cosas? Pues vamos jugando como dijimos anteriormente, porque si la glicemia en ayunas se altera, entonces la que vamos a modificar la dosis no es, pero se mantiene bien la glicemia de la noche, no modificamos nosotros la rápida, sino que modificamos más bien la NPH. Habría que jugar un poco respecto a eso y practicar un poco las dosis de tal manera que podamos darnos cuenta cómo evoluciona en cada paciente. A veces es necesario hospitalizar a la paciente para poder ir viendo con más detenimiento cómo se comporta la glicemia en relación a los diferentes tipos de insulina que vamos utilizando. No debemos olvidar, ya que vimos qué hacer con la madre, qué hacer con el bebé. Recuerden, los movimientos fetales siempre nos van a indicar bienestar fetal a partir de la semana 20. Así que no olviden nunca preguntarle a la paciente si el bebé se mueve. En caso de falta de movimiento, tenemos la alternativa de realizar registros tococardiográficos sin estrés. Actualmente podemos complementar los registros tococardiográficos con ecografías
podemos mejorar la sensibilidad del estudio o la especificidad del estudio haciendo perfiles biofísicos. Actualmente tenemos una herramienta que nos ayuda a salvar muchas vidas, como es el Doppler fetal de las arterias umbilicales y la arteria cerebral media, aunque no lo utilizamos de entrada, y de hecho, como ustedes ya deben haber visto, no tiene una utilidad al principio, sino más bien al final. Y la valoración del líquido amniótico, tanto en forma clínica como en sus diferentes formas, tanto de ecografía como de exámenes. A pesar de haber seguido todos los pasos, a veces es necesario hospitalizar a la paciente. Puede ser porque la paciente no ha cumplido o ha sido irresponsable en el control de sus glicemias y nos toca a nosotros asumir y darle el control y observar más de cerca qué es lo que está pasando, o cuando ya se ha presentado alguna de las patologías que queríamos evitar, la preeclampsia, la ruptura prematura de membranas o la presencia de un parto prematuro. Luego de las 36 semanas, ante cualquier situación, la paciente debe ser hospitalizada por razones evidentes. Como casi todos los problemas en obstetricia, la solución en este no es diferente, es terminar el embarazo, y para eso necesitamos evaluar si la edad gestacional a la que le vamos a sacar es correcta y si necesita o no maduración pulmonar fetal. Recuerden que porque el bebé sea grande no significa que está listo para salir, porque la incidencia de distrés respiratorio es muy alta en este tipo de pacientes. También es cierto que no por el hecho de que la paciente sea diabética, la paciente deba ser intervenida quirúrgicamente y no ser sometida a un parto. Hay condiciones obstétricas que nos indican que podemos sacarla por parto, pero debemos tomar nuestras precauciones. Antiguamente se utilizaba dextrosa al 10% metabolizada. Se le decía metabolizada porque poníamos la insulina junto con la dextrosa y podíamos pasar esa cantidad de azúcar sin alterar la glicemia de la madre. Actualmente son situaciones más controladas porque podemos utilizar o dar dextrosa en una vía y además de eso poner la insulina en una solución salina, que puede ser en una dilución de 25 unidades en 200 de insulina regular, en 25 unidades en 250 mililitros de solución salina, y pasar de 0.5 a 2.0 unidades por hora. Más o menos, si lo trasladamos en bomba, daría alrededor de 10 mililitros por hora. Las bombas de infusión nos permiten trabajar con esos valores. En caso de que decidamos que tiene que ser una cesárea, recuerden que podemos poner la dosis nocturna de NPH o darle hipoglucemiante oral en la noche, pero en el momento de la cesárea no vamos a utilizar la insulina. O sea, la programamos para la mañana, pero no le damos insulina de la dosis de la mañana. ¿Por qué hacemos eso? Para evitar las crisis de hipoglicemia. Y en el puerperio debemos monitorizar la glicemia cada 2 horas después del parto y hacerlo postprandial por 48 horas. Generalmente en las diabetes gestacionales el azúcar vuelve a sus niveles normales en el transcurso de la primera semana. Recuerden que la hipoglicemia neonatal puede llevar a la muerte neonatal durante las primeras 24 horas, así que debemos coordinar con pediatría para que el paciente o el bebé que nace reciba los tratamientos con glucosa debido al alto grado de hiperinsulinemia que podría tener. Generalmente esto se resuelve en las primeras 24 horas y luego de eso no suele ser necesario ni hacer ninguna otra cosa más. Hemos tenido bastante éxito en eso. Uno de los esquemas más aceptados para el tratamiento con insulina en la diabetes gestacional durante el parto
es el siguiente: cuando la glicemia es mayor a 120 miligramos por decilitro, pues lo que hacemos es pasar dextrosa al 10% en 500 damos 500 mililitros y pasamos a 100 mililitros hora, y al mismo tiempo ponemos una bomba de infusión con 50 unidades de insulina regular que están en 50 mililitros de solución salina, de tal manera que tiene una dilución de 1 a 1, y damos el equivalente a 2 unidades por hora, o sea, damos a 2 mililitros por hora. Luego del alumbramiento, de acuerdo a los niveles de glicemia, si ha bajado, entonces empezamos a bajar a 0.5 unidades por hora, o sea, 0.5 mililitros por hora, de tal manera que nosotros podemos mantener de esa forma a la paciente sin niveles y sin picos altos de glucosa, o sin crisis de hipoglicemia, que es lo que más podríamos tener.